Hola chicos y chicas, aquí el profe Jin Z. Esta tarde vamos a ponernos creativos porque vamos a empezar a preparar nuestra historia de terror original, donde tú, niño o niña, eres el autor de tu propio cuento. ¿Ok? Para eso vamos a comenzar la clase con un pequeño recuadro que nos va a ayudar a organizar nuestras ideas para poder hacer este proyecto. Chécalo bien, pon mucha atención y cópialo en tu cuaderno. Utiliza tu cuaderno de manera horizontal, es decir, acostado, para que hagas un cuadro como el siguiente. El título será Organizando mi cuento de terror. Vamos a ver una serie de elementos y tú aquí me vas a poner la descripción. Por ejemplo, ¿has pensado cuál será el título de tu cuento? Ahí me anotas tus ideas, o si ya tienes decidido, pues anotas el que va a ser el título de tu cuento. Como este es un cuadro para organizar, puedes probar varios títulos. Puedes poner 3, 4 o hasta 5 títulos que se te antojen o entre los que apenas estás decidiendo. Por otra parte, en el número 2 dice nombra y describe a los personajes protagónicos. Nombrarlos, es decir, ponerles un nombre. Por ejemplo, yo puedo decir, en mi historia va a haber un niño que se llama Juan y una niña que se llama Ana. Entonces voy a describir cómo son ellos. Por ejemplo, Juan es un niño delgado, alto, moreno y de cabello caballo le puse, cabellos parados, por ejemplo. Y yo puedo escribir a Ana. Ana es una niña pelirroja con pecas de lentes. Usa ella vestido, él usa una camiseta y un short. O sea, aquí tú vas a escribir lo que tú tengas planeado para tu cuento. Te recomiendo utilizar nombres adecuados al lugar donde crees que va a pasar la historia. Si por ejemplo tu historia va a ser en Estados Unidos, no sé, pueden ser Kevin, puede ser Arnold. Si tu historia es en China, un nombre chino. Si tu historia es en Japón, un nombre japonés. Si tu historia es en Corea, un nombre coreano. Si tu historia es en México, pues un nombre que sea común del lugar, ¿ok? Te pido entonces que pongas el nombre y describas cómo son los personajes protagónicos. Al igual que en el siguiente parte del recuadro, en el siguiente elemento, nombra y describe a los personajes antagónicos. Aquí puede ser el fantasma, el monstruo, no sé, la medusa, una mujer con ojos rojos y cabello de serpiente. No sé, el monstruo o el villano que a ti se te antoje, o los villanos que a ti se te antoje describir en tu cuento de terror. Después, es hora de que me cuentes lo que pasa. Planteamiento, ¿qué sucede al principio? Nudo, ¿cómo se desarrolla el conflicto? O sea, la parte principal del cuento donde hay un problema y se tiene que buscar la manera de resolverlo. Y el desenlace, ¿cómo termina toda esta historia? ¿Qué fue lo que se logró? ¿Qué fue lo que no se logró? Y si hay un final feliz o hay un final incierto. Puedes dejar el final al aire, puedes escribir un final terrorífico o puedes escribir un final donde todo se arregla y se pierde ya el terror porque se resolvió esa situación que nos planteaba pues este suspenso o terror mismo, ¿no? Y por último, el tiempo. Si está pasando una tarde, un día, una noche, puede ser un poco descriptivo, poner una noche muy oscura, sin lámparas encendidas, sin la luz de la luna, o puedes describir una noche con luz de luna, o puedes escribir fue un día muy soleado, o un día nublado incluso, o una mañana con neblina, no sé lo que se te ocurra. Y también la época en la que pasa, puede ser en el presente, en el pasado o en el futuro. Recuerda que si vas a hablar del presente, pues en vez de mirar un mapa, tal vez la persona va a buscar en su celular, en la aplicación de GPS para buscar mapas, ¿no? Si tu historia está basada en una época del pasado, por allá por, no sé, los 1800, pues no traíamos celulares con nosotros. Entonces la persona va a traer un mapa de papel, tal vez. Si tu historia está en el futuro, hasta puedes inventar alguna tecnología que no exista. Ok, a lo mejor un holograma de mapa o no sé. Según lo que tú consideres que se usa en cada época, tú vas a definir si la época es en el presente,
en el pasado o en el futuro, y puedes designar un año, puedes decir pasó en 1800, pasó en 2022, pasó en el año 3000. Tú vas a inventar, sé creativo. Y por último, aquí me escribes si utilizarás ilustraciones. Hace días Jesús me dijo en sus comentarios que le había gustado mucho la historia del mensajero de la muerte, porque yo puse imágenes, porque lo ilustré de alguna manera, ¿ok? Y les hice que la historia fuera un poco más atractiva. Entonces recuerda que utilizar ilustraciones no es a fuerzas ni va a tener un valor numérico en tu calificación. O sea, no va a contar más por tener o no tener ilustraciones. El proyecto en sí es escribir la historia y que con la historia nos imaginemos todo. Pero si tú quieres adornar con ilustraciones, sí te va a servir para que tu historia sea más atractiva. Es nada más como un plus, como una decoración. Entonces te encargo este cuadrito de tu clase de español para que vayas planeando cómo va a ser tu cuento de terror. Me lo mandas como evidencia y ya yo te puedo sugerir, si pusiste varios títulos, decirte, este es el que me llama más la atención, el que creo que le va a gustar más a los chicos. Si veo detalles en los personajes que considere inapropiados, pues te lo voy a decir, etcétera. O simplemente te voy a decir muy bien recibido y te lo voy a anotar como que ya está tu cuento organizado. Espero que disfrutes de comenzar a planear tu proyecto de español. Todavía no me hagas el cuento. Hazme este cuadro con la organización, porque luego hay mucha gente que no me entiende y se me adelanta y me mandan el proyecto 3 o 4 días antes de que estemos listos para el proyecto, ¿ok? Entonces te agradecería mucho que me mandaras este cuadrito copiado en tu cuaderno. Para matemáticas te voy a dejar estos dos últimos problemitas que te voy a poner en la semana. Y pues aquí te los dejo para que los copies. Antes de irnos, sí me gustaría que me dejaras en comentarios un pequeño adelanto sobre de qué se va a tratar tu historia de terror. Algo sencillo, algo corto. Cuéntame hasta ahorita qué has pensado, de qué se podría tratar tu historia de terror. Ponle pausa para que copies estos dos problemas y nos vemos en la clase de mañana. Pasen bonita tarde.